Bueno, hoy tenemos un capítulo especial porque vamos a contar con la participación de un amigo y compañero de Fidias, Raúl, que es uno de los directores del centro de Fidias y el CEO, ¿no? El capo. El CEO. Hoy se le dice CEO, ¿no? No lo sé, no sé muy bien qué significan las de esto, pero bueno, puede ser. Bueno, fuiste Uno de los creadores. de los creadores Sí, sí. y bueno, el que mantiene un poco el rumbo de Fidia El mal. a nivel técnico, Sí. tanto en el centro como en el área de formación. Y nada, puedes saludar si quieres a... Hola, ¿a qué cámara tengo que mirar? Hola, ¿qué tal? eh, Nada, gracias por invitarme a tu podcast o lo que sea. nada, es tanto tuyo como mío. Ah, vale. Es más tuyo que mío. Bueno. Bueno, hoy estamos con Raúl para hablar de un tema que podríamos decir que es tu especialidad, o una de ellas, que es la valoración de una persona, ¿no? La valoración inicial cuando llega una persona al centro de Fidia, ¿la sueles hacer tú o empezaste haciéndola tú en la mayoría de Sí, ocasiones? Ahora ya delegas un poco más, pero sí, es fuiste... verdad. No sé si soy experto o especialista, no sé qué has dicho en eso, pero creo especialista. Sí, Experto es otra cosa. son dos cosas. Pero bueno, sí he hecho muchas. A lo largo de 21 años. 21 años haciendo valoraciones. 21 años haciendo valoraciones. Sí, un día Dan y yo hicimos la cuenta. Y salían en miles. Sí, Muchas de ellas a gente con dolor. sí, te diría que la mayoría, por el perfil un poco de gente con la que entrenamos aquí y tal, aunque hay gente de todos los perfiles, pero sí, quizá el cliente más habitual es cliente con dolor y casi siempre con dolor persistente, que no sé si es un poco hacia dónde lo vas a llevar o no va. Y la primera pregunta que te haría es, ¿cómo ha cambiado tu visión del dolor en primer lugar y luego de la valoración a una persona con dolor en todos estos años que llevas haciendo este tipo de tareas? Una pregunta a desarrollar, pero bueno, sí, en líneas generales yo creo que Eh, bueno, yo creo que por nuestra formación en general, todos, por la que recibimos en las carreras, incluso los primeros años de trabajo, pues eso es lo que hablamos muchas veces, teníamos una concepción muy mecanicista del cuerpo y del dolor también. Esa asociación con el daño en el tejido, pues era un poco lo que centraba la atención, ¿no? A la hora de valorar. Pues eso, tratamos de saber mucho sobre músculos, articulaciones, rangos de movilidad, de todas esas cosas, test específicos para valorar fundamentalmente la estructura. Y un poco con el paso de los años, pues ves que, bueno, pues que es una parte más dentro de la complejidad del organismo y de la complejidad del dolor como fenómeno. Y bueno, y la unión de todas esas cosas, ¿no? Que entonces las preguntas han cambiado y la atención sobre todo de qué cosas consideras absolutamente relevantes para abordar cualquier proceso son distintas. Y ya. Eso te diría que es lo que ha cambiado más. Ya luego si nos metemos en detalles, pues se puede ir a cosas concretas. Podríamos decir que has alejado el foco, ¿no? Algo que te gusta decir mucho, Sí, ¿vale? Alejemos el foco sí, de... hay que dejar el foco, es decir, al final a entender, pues, o tratar en una primera valoración, si hablamos sobre todo de esa valoración inicial o tal, de entender esa relación de esa persona, de cómo es ese organismo, cómo ha aprendido, qué cree, qué hábitos ha tenido a lo largo de su vida, a qué situaciones ha enfrentado, para tratar de entender por qué ha llegado a un proceso en el que percibe dolor en su cuerpo, sea el motivo que sea, y luego también un poco saber cómo empezar a abordarlo y cómo le vas a poder ayudar, ¿no? Al final son esos procesos que hablábamos también el otro día en otra situación de coadaptación y coaprendizaje, ¿no? De entender cómo es, qué limitantes tiene, entender los tuyos y tratar de generar un proceso.
no sé, en eso también ha cambiado, ¿no? La perspectiva. Antes el que sabías eras tú, y tú le decías a la persona cómo tenía que moverse, cómo tenía que tal, y ahora entiendes que es un proceso de cambio y en eso también se produce un cambio en ti mismo, aprendes cosas de él, necesitas aprender cosas de él, que también te transforman a veces tu visión sobre su dolor. Bueno, es entretenido, desde luego. Podríamos resumir, por tanto, que por un lado has dejado de focalizar la atención exclusivamente en la estructura, en la función de la zona donde aparece dolor, que has alejado ese foco y te centras Sí. más en el contexto, ¿no? O en el organismo de esa persona en términos más generales. Y luego que se empieza a dejar de pensar en esa persona con dolor como un agente pasivo en su recuperación y empieza Mm, a tomar cierto protagonismo en su recuperación, exacto. toma decisiones a la hora de elegir, ¿no? Ciertas cuestiones de su tratamiento o del abordaje de ese dolor. Mm. Esas serían dos... Sí, sí, al final se trata de eso, es decir, todo ese proceso de la valoración es saber cómo le puedes ayudar tú a conseguir lo que estabas diciendo, es decir, ese autoconocimiento, ese automanejo o auto, como lo queramos llamar, es decir, esa autonomía a la hora de poder mejorar su salud, su proceso doloroso y tal. Al final es incluir mucho más esa parte educativa que hablamos muchas veces, pero que luego muchas veces nos quedamos en una superficie, ¿no? Bueno, te doy 4 datos o 4 información, come bien, duerme bien, pero bueno, es entender también por qué no lo hace por sí mismo esa persona y cómo generarle esa autonomía. No se trata de darle una dieta exactamente, sino que entienda un poco los procesos. Entonces eso lo tienes que hacer desde el primer momento. Tienes que generar esa relación con el paciente para que se pueda expresar todas esas cosas. Vale, y háblanos un poco de la forma en la que obtienes esa información. Eh, Mm. ¿Qué tipo de preguntas haces o cómo las formulas para intentar obtener en el tiempo que tienes disponible, que es limitado, tener la mayor cantidad de información posible? Porque hacerte una idea del contexto de una persona, al menos Sí, sí, en sí. una primera cita, es complicado, ¿no? Entonces, ¿qué tipo, A por ver, dónde yo tiras? lo primero que le transmito es lo que acabas de decir, que realmente es complicado. Es decir, que, bueno, que en esa primera hora es imposible, en cierta manera, tener un conocimiento a veces ni superficial, un poco porque no te conoce, no tiene todavía confianza en ti, incluso no le da valor a ciertas cosas que a lo mejor tú consideras relevantes. Sobre el tipo de preguntas, bueno, y sobre todo quizá un poco lo que has dicho tú, el cómo se formulan. Al final tú tienes que... las preguntas no son tan diferentes, quizá algunas sí, ¿no? Pero sobre todo es el cómo hacerlas. Tú a lo mejor necesitas saber, pues, si la persona está o considera que tiene una buena alimentación o un buen descanso y esa pregunta la puedes hacer de muchas maneras distintas. Y yo trato siempre que lo hago de hacerlo de una manera que decimos mucho reflexiva. No sé si es lo más correcto, pero bueno, en el fondo es tratar de provocar una reflexión sobre su propio comportamiento y te da también mucha información a cuál es su creencia, ¿no? En relación a eso. Si yo te pregunto cuántas horas duermes y tú me respondes que 7 o que 6, bueno, es un dato, ¿no? Es que lo puedes anotar, pero el hacerlo de manera reflexiva pues sería eso, el preguntarte si crees que tu descanso es adecuado para el tipo de actividad que haces o el estrés que tienes en tu día a día o lo mismo con la alimentación, ¿no? Que durante unos segundos al menos tú ya empieces a recapacitar sobre, oye, qué consecuencias puede estar teniendo o cómo se puede estar relacionando este hábito con lo que a mí me pasa o con lo que siento o con mi dolor o con mi falta de rendimiento, dependerá del caso, ¿no? Pero el hacerlo de manera reflexivo, ¿no? El hacerlo de manera que le obligues, en cierta manera, durante, aunque sea 10 segundos ese día, pensar sobre eso. Y sobre todo eso, porque creo que te da mucha más información que el propio dato. Te permite ya empezar a saber sobre qué
creencias vas a tener que trabajar en el futuro, sobre qué hábitos, pero también sobre qué creencias o a qué cosas le está dando valor y a qué cosas no. Y eso te empieza a guiar un poco en luego cómo abordar el día a día. Pero eso, luego no sé si hay preguntas muy concretas. Quizá te diría que es una pregunta un poco oculta entre muchas, pero el por qué viene la persona realmente quizá que es quizá la pregunta clave, o la que yo después de unos cuantos años haciendo estas cosas, la persona que viene con dolor, él quiere que se le quite el dolor, pero normalmente hay un porqué, ¿no? Busca algo, o ese dolor le está limitando en algo que realmente es importante o lo suficientemente importante para él para gastarse un pastizal en contratarte a ti los servicios, ¿no? Porque tú eres Entonces, caro, ¿eh? sí, cada vez más, además. Se intenta ser todo lo caro posible. Pero bueno, para ser caro tienes que tratar a lo mejor de las cosas un poco distintas, ¿no? Entonces, no sé, me he perdido. ¿De qué estaba hablando? Preguntarle por qué. Preguntarle el por qué. Claro, que una persona con dolor, normalmente ese dolor le limita en algo muy concreto. Y si logras averiguar ese algo un poco concreto, o esas cosas concretas que le limitan y que realmente son importantes para su vida, puedes personalizar realmente e individualizar ese proceso a todos los niveles, desde los materiales que vas a utilizar, el tipo de mensajes que vas a dar, en el tipo de situaciones o el tipo de contextos que vas a generar en el entrenamiento, pues desde para reducir una kinesiofobia, para aumentar unas expectativas, para que visualice un futuro un poco distinto, y todas esas cosas al final modulan mucho pues cómo va a ser todo, ¿no? O mi experiencia es la que más lo modula, podríamos decir. Que al final que te permite crear luego un contexto que sea significativo, ¿no? Para esa Claro, persona, que sea... es esa palabra clave, ¿no? Es decir, el que la persona le dé un significado real y concreto sobre cómo eso le va a ayudar, Todo ¿no? esto me vale, ¿no? Claro, todo A esto mí. me vale. Y cuando averiguas ese porqué es muy fácil, además, entrenar a la persona. Bueno, a lo mejor no es fácil romper una creencia, ¿no? Pero el contexto de entrenamiento, el diseño de tareas, entre comillas, si nos centramos un poco en esa parte, es relativamente más sencillo y tremendamente significativo. Un poco con lo que por este tipo de pacientes creo que es algo que necesitan y que les cambia un poco toda la dinámica. Y yo creo que aparte de esa pregunta, que es fundamental, creo que hay un par de ellas que también, no sé si estás de acuerdo, que serían como dos preguntas clave, ¿no? Hacer, al menos en una primera entrevista o charla, que sería el preguntar cuál crees que es la causa de tu dolor, que te explique por qué cree que tiene ese dolor, que te da mucha información sobre Muchísimo. creencias, ¿no? O pensamientos y su relación que tiene con el dolor y posibles consecuencias, ¿no? Es decir, ¿qué crees que va a pasar en el futuro en base a todo lo que has ido aprendiendo en tu vida? No sé si estás de acuerdo con esas dos preguntas que creo que son clave también para todo ese proceso Sí, educativo sí, del que hablabas claro. Es también. decir, es que son dos preguntas que te dan tantísima información que sí. Es decir, el por qué crees que tienes dolor o qué crees qué significado le estás dando a eso. Se une exactamente también, es un porqué también relacionado con esa segunda parte. Es decir, yo creo que son dos preguntas que la clave es que te dan información para actuar, ¿no? Quizá con esa parte de que también te ayuden a introducir cómo piensa él que funciona el dolor, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es decir, a qué lo asocia. Cuando preguntas un poco lo que tú has dicho, ya ves esa asociación directamente, o en casi todos los casos, no siempre, pero es una manera muy sencilla de entender qué significado tiene para el dolor, que suele ser uno de los puntos primeros que tienes que empezar a abordar, ¿no? A que tenga claro cómo funciona eso y a partir de ahí, pues darle herramientas para que lo maneje lo mejor que pueda. Claro, sí, sí. Y, Preguntas clave. Muy bien. Muy buenas, muy buenas. Me las apunto, pues las pondré en una pizarra. Sí.
Y un poco en línea con lo que decías de esa primera educación que empiezas a hacerle a esas personas, eh, ¿cuál crees que es la mayor barrera que hay a día de hoy para poder transmitirle a las personas con dolor persistente eh, un mensaje basado en la evidencia científica, ¿no? De acerca de qué es el dolor, ¿no? Porque sabemos que la sociedad en general Mm. tiene un pensamiento, incluso los profesionales de la salud en particular, muchos de ellos tienen un pensamiento algo arcaico, ¿no? O jurásico, Mm. llaman algunos Sí, del dolor, es decir, un entendimiento del dolor en el que el daño o una lesión X es el motivo, ¿no? De ese dolor. ¿Y sí, qué barreras te encuentras a la hora de transmitirle que eso no es del todo cierto? No es que sea falso, porque en algunos casos sí que sabemos que es un factor muy contribuyente, o puede ser el factor más contribuyente, pero en la mayoría de ocasiones eso no es eh, lo que ocurre, ¿no? sí, hablas de barreras con las que me encuentro yo al explicarles o al tratar de cambiarles esa concepción, ¿no? Claro, de que se dé Al ese fi- cambio conceptual, ¿no? es el problema de eso, o lo que yo me he encontrado sobre todo, es que es tremendamente individual. Es decir, eh, bueno, pues podemos dar o podemos tener una especie de guión muy masticable, ¿no? Para esa persona. Yo más o menos tengo mi manera de explicarlo, que es un poco general, pero eso muchas veces viene después. Es decir, la explicación un poco más fisiológica, si queremos llamarlo, viene después. Normalmente tienes que entrar a través de ejemplos, anécdotas, situaciones que entiendas que a él le han podido pasar y que le ayuden a entender que su concepción del dolor a lo mejor no es exactamente igual que la que tiene de base, ¿no? O que la que le explicó un médico. Es decir, oye, pues como dice el chiste de, oye, si en la otra cadera tienes más artrosis, ¿por qué te duele esta? ¿No? Eh, o si las dos tienen lo mismo, ¿por qué solo te duele la derecha? Volvemos a lo mismo, ¿no? El tratar de hacerles reflexionar un poco sobre sus creencias, normalmente a través de ejemplos. Lo que pasa es que esos ejemplos sí que son tremendamente individuales, ¿no? De, bueno, pues esta mujer le pasó esto este día o me contó esta anécdota y esto me permite a mí hacerle entender, pues ves cómo normalmente el día antes del trabajo tienes más dolor lumbar. Es decir, entiendes a lo mejor por qué sucede eso si el daño en tu columna es igual el domingo por la tarde que el viernes a mediodía cuando estás de cervezas con tus amigos. ¿En qué cambia, ¿no? ¿Qué cambia en esa situación? Y cuando le das pie a que reflexione durante unos segundos y le das una explicación un poco más plausible, un poco más entendible, pues empiezas a encontrar ya Huecos, ¿no? dónde rascar, ¿no? Y a partir de ahí, pues un día te ves en tu pizarrita explicándole, pues, zonas del cerebro que se activan, todas estas cosas que explicas tú también. Eh, bueno, se lo tienes que hacer entendible, pero bueno, es que hay días que tienes un biólogo que ha trabajado en no sé dónde y esto lo entiende a la primera, ¿no? Y otra persona que por lo que sea no tiene una educación que le permita a lo mejor entender ciertas cosas sencillas y tienes que entrar por otras vías, no pasa nada. Pero sí, quizás son encontrar esos puntos de acceso, ¿no? A través de metáforas, anécdotas, ejemplos que sean significativos para la Pregunta persona. reflexiva también, ¿no? Que te Preguntas lleven reflexivas, claro. Es decir, reflexionar sobre algo que le ha pasado o que le ha visto que le haya pasado a alguien, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué una persona tiene dolor en miembro fantasma? Y bueno, a lo mejor no le da en ese momento como para, bueno, le da una explicación todavía mecánica y habla de cosas, pero bueno, a lo mejor es también un contexto donde le puedes explicar otras cosas. A lo mejor no ha sido un buen ejemplo, pero Sí, sí, sí. creo que me entiendes. Ese coaprendizaje del que hablabas antes, ¿no? O acompañamiento que hacemos con la persona Claro. se ve desde ese primer momento, en el momento en el que no le estás dando un diagnóstico tan cerrado, ¿no? O respuestas muy claras a lo que tiene, sino que
en conjunto con esa persona vas creando una historia, ¿no? Claro, Reflexiona sobre por qué puede ser esto. ¿Crees que esto podría influir? Es decir, sí, los te hago cambios, empezar claro. a reflexionar sobre el conjunto de todas las variables que están en tu contexto, ¿no? Sí, y además a las personas les encanta, ¿eh? En general no encuentras a nadie que no... Bueno, que quizá eso es otra gran barrera, ¿no? Sea desviarme un poco, esa historia que tenemos en la sociedad de dejar la responsabilidad, ¿no? En la otra persona, tú eres el que sabes, prescríbeme las cosas que necesito y tal, ¿no? Todos estos procesos de coadaptación y coaprendizaje tienen que cambiar también esa otra gran barrera, ¿no? Que no sé si luego era algo de lo que íbamos a hablar, pero bueno, volviendo a lo otro, pues sí, tienes que tratar de generar esa conexión para realmente poder entrar en explicaciones mucho más plausibles y lo que te decía, a la gente le encanta empezar a encontrar la manera, que por eso lo conectaba con la otra parte, de tomar control, ¿no? Oye, cuando reflexiono entiendo que puedo tomar cierto control sobre el asunto y lo que me está explicando este tío no me está dando, pues haz esto. Oye, esto lo puedes conseguir de muchas maneras distintas. A lo mejor tienes que probar cuáles te encajan, cuáles no. Yo qué sé, no, yo no ni tengo todas las respuestas ni las quiero tener. Las debes querer tener tú, ¿no? Y yo te voy a guiar como mejor sepa en tu proceso de descubrir que tienes poder para cambiar esto, ¿no? Y ya está. No hay mucho más. Yo creo que en parte la gente lo agradece porque viene rebotada muchas veces Claro. de un sistema médico donde son agentes pasivos, es decir, tú tienes esto, haz esto o busca esta respuesta y no han encontrado en muchas ocasiones mejoras dentro de ese sistema. Entonces, cuando se encuentran, ¿no?, con ese abanico de opciones posibles, donde empiezan a entender también Claro. por qué no han tenido mejora, ¿no?, con ciertos Exacto. tratamientos. Claro, ahora entiendo Claro. si el estrés, el sueño, la alimentación, la falta de ejercicio influye. Puedo entender por qué aquel fármaco o aquel tratamiento No me estaba haciendo no me estaba. efecto. Entiendo también por qué ha persistido el dolor, que va más allá de cómo está mi estructura, ¿no? Pero además entiendo ahora, oye, que O por qué quizá mi mejoro yo, si, comportamiento- aunque no te vayas incluso a gente con dolor, o por qué mejoro más rápido o más lento que el de al lado, ¿no? O por qué mi dolor, por qué mi tendón no se recupera, ¿no? Bueno, si te han dado una explicación mecánica y te han dicho que estos ejercicios son los que hacen esto y esto no funciona, debe ser aterrador, ¿no? Cuando entiendes que hay muchos más factores, que muchos los puedes manejar tú, que entiendes cómo influyen, pues debe ser tranquilizador, ¿no? Y debe abrirte vías a, hostia, venga, vamos adelante, ¿no? No sé, esto... Sí, es que si te encuentras atrapado en una vía, ¿no?, en la que te han dicho, oye, esto es así, va por aquí, mm, y por ahí no has encontrado respuestas. En el momento en el que empieza la persona a reflexionar sobre la posibilidad, ¿no?, de otros caminos y de mm, otros factores contribuyentes, ¿no? es clave. Sí, sí, yo creo que es unir esas dos barreras de las que hablábamos, la dificultad de esa concepción que tiene la persona con dolor con ese punto de adquirir control, ¿no? Y responsabilidad y todas estas cosas sobre qué te está pasando. Y ya está. Bueno, esta visión parte o empieza a tener sentido cuando se entiende que somos incapaces en la mayoría de ocasiones de detectar una causa única de dolor, ¿no? Es decir, que como profesional de la salud asumamos que eso es así, ¿no? Claro, un poco viene bueno, de las primeras preguntas que has hecho, es decir, ¿cómo lo hacíamos antes? ¿No? Los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros, es decir, hostia, esto es mucho más amplio, mucho más bonito y también de lo que era hasta ahora. Y encima da unas respuestas mucho más sensatas con la mera observación. Claro. Claro, una visión que tiene que tener el profesional de la salud, pero que también tiene que estar dispuesto a tener
esa persona con dolor. Es decir, empezar ya a asumir Sí, una sí, visión totalmente diferente, ¿no? tiene que ser la sociedad al final en estos casos. Desde los mensajes que damos por Instagram Mm. hasta, pues eso, hasta nuestra manera de actuar con ellos, hasta el tipo de mensajes que damos, tienen que llevar a ese cambio conceptual, ¿no? Ese Claro, pero a cambio. veces, por eso te decía un poco lo de la barrera, ¿no? Porque Mm, a veces, o por lo menos mi experiencia me dice que puede ser así en ocasiones, que la gente, ese concepto de que, bueno, esto puede contribuir, esto también, pero no hay nada como muy claro, ¿no? En fin, mm. aquí, esto de intuir por dónde pueden ir los tiros, esa incertidumbre, ¿no? A Sí, veces sí, sí, que puede se ser, puede tomar como positivo, pero también... sí, puede ser una barrera más en Exacto. algunas ocasiones, sí, la posible incertidumbre que le generas. Hombre, si le generas incertidumbre y no le das una respuesta más lógica, al menos de la que tenía hasta ahora, Ujú. la has cagado. Es decir, eh, no se trata oye, no se sabe, se trata de explicarle y tú también de profundizar en muchas ocasiones en cómo influye Ujú. realmente eso y ayudarle a que lo pruebe y veas posibles efectos de cambio. Es decir, es complicado, está claro que es Hay que complicado. encontrar un equilibrio, ¿no? Hay un poco entre, Claro, te comento la cantidad de factores que pueden influir, sí, pero intento darte ciertas es decir, respuestas un poco más concretas, ¿no? si vas a provocar inestabilidad, Mm. porque es inevitable, es decir, el cambio requiere de un momento de inestabilidad, tienes que darle un camino claro y una información clara y comunicarte de tener claro cómo vas a resolver ese o ayudarle a resolver ¿no? esa situación. Que vas a generar inestabilidad, sí, a veces la gente se te enfada cuando le cambias una concepción que lleva años asociando y es un momento difícil. Incluso ese día a lo mejor tienen más dolor, si sabemos cómo funciona. Pero bueno, es que es necesario a veces pasar por ahí, ¿no? Por ese momento de incertidumbre, pero tú tienes que ser, en eso tienes que ser muy bueno. Vale, te la genero, pero si en el mismo instante te puedo dar una vía de acción que te ilusione, sobre todo, o que te aumente las expectativas de, hostia, llevo 6 años con dolor, y me puedo curar. Cuando esa persona reflexiona en su casa, la incertidumbre ya la traía, ¿no? Es decir, Sí. los miedos ya los traía, ya estaba jodido. Si no, no habría venido aquí. Ujú. Eh, Ni se plantearía pagar el pastizal que valemos. Entonces, no sé, yo creo que se Ese trata. clic, ¿no? Que Sí, 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 hablábamos hay que estos generar días. ese clic que a veces es doloroso. Eh, Nunca mejor dicho. Ujú. Pero ya está, es que si no, no vengas. Y ahí, aparte del mensaje, yo creo que es fundamental también la forma, ¿no? En la que te comunicas, ¿no? Que Claro. eh, la persona encuentre que hay una seguridad, ¿no? Mm, A la forma en la que transmites la información, sí, sí. que tienes conocimiento, que eres empático, pero que transmites las cosas de forma clara también, ¿no? Que creo que Sí, todo sí, sí, eso... eso hay que trabajarlo mucho y eso es una cosa que además nosotros no estamos formados, ¿no? Yo no recuerdo esa asignatura en la carrera. Bueno, ni en la carrera, Ni, ni, ni anteriormente cuando nos vamos a etapas claro, más bueno, de educación claro. primaria y secundaria, todas Sí, esas sí, sí. cuestiones se trabajan bastante poco. Claro, es decir, partimos de que somos muy analfabetos en tratar de conectar, ¿no? Con la otra persona. Mm. En las herramientas o empiezas a leer otras cosas y a ver a otra gente cómo lo hace y tal. O bueno, nosotros lo tenemos complicado. O te equivocas muchas veces, que también es un proceso guay. Eh, pero sí, sí, está claro que generar esa conexión es la clave y pasa por todo lo que estabas diciendo tú. Al final es un conjunto de tres cosas. Sí, sí que. Yo hace un rato que hablaba con una compañera de la valoración también, le decía que al final es el generar esa conexión tienes que hacerlo a través de reducir sus miedos, aumentar sus expectativas, que en el fondo son cosas muy conectadas,
y darte valor profesional, ¿no? Es decir, si tú le tienes que explicar algo, pues desde ponerle ejemplos con personas con las que tú hayas trabajado, que entiendan, yo que sé, que tú también tienes tus limitaciones, pero que vas a tratar de trabajar sobre ellas para tratar de ayudarles si son necesarias para él o para ella. Bueno, el abrirte tú también, ¿no? Es decir, si hablamos de procesos de coaprendizaje y de coadaptación, bueno, tú me estás contando tus mierdas y yo te cuento un poco, al menos las mías. No para preocuparte, sino para decirte que, bueno, yo también me puedo equivocar, también puede haber información que me falte y que no sepa cómo preguntártela. Y si eso se lo expones, yo eso se lo expongo desde que se sienta delante mía. Oye, yo voy a tratar aquí de sacar información para ayudarte con mis limitaciones, con tal. Bueno, sí, trabajo habitualmente con estas personas, pero nunca he trabajado contigo. Y a lo mejor no doy con la tecla. No soy infalible, ni mago, ni voy a enseñarte un ejercicio mágico que te vaya a quitar el dolor de espalda. Cuando tú te expones, ¿no? Así, pues es más fácil crear es más fácil que esa persona se exponga, ¿no? Y que os expongáis los dos es cuando se empieza ahí a crear algo de manera conjunta. Sí. Hombre, empieza a entender que este tío no es que vaya de sobrado, que lo sepa todo Sí. y que me va a encontrar mi solución a mi dolor, que llevo 10 años, sino que, bueno, hay cierta humildad en su perfil que me hace Sí, porque además también... por muy bueno que tú seas, siempre va... Es decir, el dolor es tan complejo que a lo mejor no das con la tecla, aunque seas el tío más... Es que no... A lo mejor hay una barrera que no puedes pasar, ni él la puede pasar, ¿no? Y eso tienes que exponerlo. Si no, serías multimillonario. Es decir, si todo el que llegase a ti, tú le solucionases el dolor, no estaríamos en Fidia. Tendríamos un palacio dorado. Bueno, no sé si eso nos interesaría especialmente, pero bueno, no trabajaríamos. Me ha recordado un poco la frase que decía... Bueno, ya murió, era un experto, un científico experto en dolor lumbar que se llamaba Alf Natchelson, que este hombre decía que se había pasado toda su vida estudiando dolor lumbar, 50 años, y que si alguien le decía a él que sabía la causa de un dolor, que estaba full of shit, ¿no? Sí. Que decir, que estaba tremendamente equivocado. Es decir, por muy bueno que sea, y este era uno de los grandes estudiosos, ¿no? El tema de la ciencia del dolor lumbar, bueno, y llegó a esa conclusión, es decir, no me cuente Sí, sí. historia, porque aquí hay muchos factores que se nos Claro. escapan muchas veces. Y hay que decírselo a la persona. Es decir, a lo mejor hay cosas que yo ni siquiera caigo en que eso puede estar influyendo. Y bueno, y llevo trabajando 21 años con gente así. Pero yo qué sé, a lo mejor yo también, mi cabeza está ahora mismo en cosas diferentes y tengo mi tal, no pasa nada. Pues si no lo doy hoy con la tecla, lo intentaré mañana. Y pasado, y el otro, y el otro, y el otro. Yo, ese es mi trabajo, ¿no? Y se lo tienes que decir así. Si lo logro, pues tú estarás muy contento porque te habrá ayudado y ya está. Y entonces yo creo que es la única manera, volviendo un poco al de esto, que es desde poder hacer una pregunta reflexiva, generar esa conexión a través de exponerte. Está bien. Juguemos con las cartas encima de la mesa, ¿no? Tú y yo, y ya está. Y vamos a ver qué logramos. Sí. Y además suele ser guay, la gente normalmente... Yo no me he encontrado muchas veces con gente que no lo entienda, ¿no? Aunque me diga, bueno, sí, pero tú me dirás a mí qué es lo que tengo que hacer. Bueno, pues si los primeros días lo necesitas, que yo te lleve así como un borrego y te diga exactamente qué ejercicio, cuántas repeticiones, con qué peso, en qué plano, a qué velocidad, pues lo hacemos. Si esto te va a dar seguridad a ti unos días, pues lo hacemos, pero ya llegará un día en el que yo tiraré, ¿no? Y trataré de ayudarte de otra manera. Que creo además que es a lo mejor más interesante que decirte si 2 repeticiones más o menos. Y yo eso lo digo tal como te lo digo a ti. Es decir, no pasa nada. Si no les gusta, pues... Pero sí les gusta. Sí les gusta. Bueno, y volviendo un poco a tu inicio de valoraciones más biomecánicas o físicas, llamémoslo como queramos,
de valoración de test funcionales, ¿no? De la estructura. ¿Los has descartado ya totalmente? ¿Los incluyes como parte del proceso de evaluación? Entiendo que es más lo segundo que lo primero, pero cuéntanos un poco Sí, sí, qué sí. función cumple ese tipo de test o de valoraciones en... Ante la pregunta de si los descarto, no. Es decir, porque, bueno, en cierta manera, por supuesto, que dan información, ¿no? Que los uso menos, sí. Los uso en momentos muy puntuales. Pues eso, por si quiero información en un contexto además muy concreto, de hoy estás aquí, o en una camilla, o un movimiento concreto, de cómo lo resuelve. Quizá en un primer momento, es decir, me mantengo mucho más unido a si estoy ya valorando el cómo se mueve, o estructuras, o queramos llamar así, o más mecánico, pues me centro mucho en movimientos significativos para la persona, pero en cuanto a qué puede hacer y qué no puede hacer. No, o trato de, al menos al principio, de seguir manteniendo el foco relativamente alejado. No trato de entender por qué no lo puede hacer. Si es que el glúteo es débil, el no sé qué, tiene poca movilidad de tobillo. Simplemente trato de entender qué limitantes motores o motrices, motores, ¿no? de comportamiento? De comportamiento, gracias, tiene. Sí, porque además es de comportamiento, ¿no? Oye, si te ha contado durante la valoración que una de las cosas que su dolor ya no le permite hacer es entrar o subirse a su barco, el otro día lo hablaba con un paciente, pues oye, directamente el tipo de entornos en el que yo le voy a poner, pues a lo mejor al principio se lo pongo muy fácil, veo cómo soluciona esa tarea o ese desafío, y a partir de ahí pues a lo mejor me voy acercando progresivamente a algo estructural, ¿no? Si queremos llamarlo así. Es decir, bueno, ¿por qué tiene tanta dificultad yo qué sé, en extender esto, ¿no? Y bueno, y a lo mejor terminas yendo a una estructura, ¿no? Y a ver, hostia, pues es que hay una rigidez aquí por lo que sea, y quieres trabajar un poco más esas historias. Luego, el cómo las trabajas, trato de huir de un ejercicio analítico, de tal, pues bueno, trato de diseñar tareas donde, yo qué sé, si entiendes que esa cadera estaría guay que se moviese mejor, pues tratas de diseñar tareas donde esa tarea se exponga al tipo de movimientos que tú crees que puedan ser interesantes para que esa persona tenga mayor capacidad o motriz, ¿no? Es decir, para que pueda volver a hacer las cosas que le limitan. No los descarto, ni mucho menos, simplemente que los uso con personas que no los llego a usar nunca. Es decir, que no me interesa para nada saber su movilidad de tobillo. Me da igual. No me importa en absoluto, ¿no? Sí, el perfil de la persona también te va marcando Es un decir, poco. la clave es eso. Es decir, si hablamos de entrenamiento individualizado, tienes que individualizar. Y ya habrá con personas que eso pueda ser relevante, y habrá otras personas que no lo sea para nada. ¿Qué pasa? Que a veces buscamos reglas generales para todos, que a veces no son malas, ¿no? En sí mismos. Es decir, si le dices que haga este ejercicio, pues malo no es, pero eso no es individualizar. Y bueno, yo creo que nuestra profesión debe tirar más hacia lo segundo que hacia lo primero. Ya. Yo creo que también ahí es clave, ¿no? El cambio de mentalidad a la hora de valorar un movimiento, no solamente juzgar o tratar de evaluar el cómo se mueve a nivel de movimiento, digamos, de qué consigue o no consigue o dificultad a la hora de realizar un problema motor, sino las respuestas también que da a nivel del sistema nervioso autónomo, por ejemplo, ¿no? Respuestas simpáticas que denotan que hay un estrés, ¿no? Un miedo excesivo a hacer cierta tarea, es decir, Claro, esta persona por qué aumenta la tasa respiratoria o por qué muestra ciertas expresiones faciales que denotan que ahí hay un componente emocional diferente al que se presenta cuando hay otra tarea, ¿no? Es decir, no evaluar el movimiento únicamente sí, tienes toda la razón. en términos funcionales, sino también a Sí, nivel más holístico de evaluar, bueno, Claro. pensamientos, Es que, creencias, emociones que hay alrededor, ¿no? De ese movimiento concreto, ¿no? sí, porque al final lo que dices es clarísimo. Es decir,
volvemos a lo mismo, a la información que te da una cosa y otra. Es decir, si tú estás solo mirando el cómo te mueves, bueno, pues vale, vuelvo a anotar, ¿no? Puede subir la mano hasta aquí, puede coger un peso de 5 kilos, pero no de 10. Bueno, vale. Pero lo que has dicho tú le das un significado. Es decir, ves el miedo que le implica el enfrentarse a 10 kilos, si lo quiere hacer o no, si tiene una expresión facial de una manera u otra, incluso si le gusta el ejercicio. Es decir, o si le genera adherencia, o eso le va a poder generar posible adherencia, ¿no? Si se ve torpe, si se mira en el espejo, si no, te da muchísimas, es decir, un movimiento visto desde esa perspectiva te da una información que a veces es clave absoluta. Pero sí, sí. Yo creo que algo fundamental porque hemos pecado mucho fisioterapeutas, entrenadores, focalizar la atención en función, estructura y no alejar el foco, ¿no? Volvemos a ese concepto de alejar el foco y ver a la persona en todas sus dimensiones. Claro, durante unos años nos creímos, cuando me hablabas un poco al principio de los tiempos, pasamos de analizar mucho la estructura y es verdad que dimos un salto primero, ¿no? Analizamos el movimiento, la funcionalidad, el no sé qué. Y yo creo que ahora es el siguiente, ¿no? El prestarle atención a lo que tú dices, más al significado de la relación de esa persona con esa tarea, ¿no? O esa situación, o incluso un pensamiento. Es decir, hay veces que el explicarle algo ya ves, ¿no? Una expresión facial diferente, un no sé qué, una tensión en el cuerpo, incluso ves que respira distinto cuando le estás hablando de una situación, de un ejemplo, de lo que sea, ¿no? Yo creo que es el siguiente nivel que tenemos que dar, no sé cuántos quedan hacia arriba, pero sí, yo creo que es el gran salto que al menos nosotros tratamos de hacer cada vez más, ¿no? Y incluso con los entrenadores del centro cada vez hablamos más de estas cosas porque al menos yo considero que es el siguiente paso en un servicio de calidad, de responsabilidad distinta, de todo. Pues sí, sí. Ese junto con el cambio de visión acerca de los beneficios de ciertos ejercicios o propuestas, porque también volvemos a pecar de reduccionismo a la hora de explicarnos el por qué, pues has dicho antes, yo muchas veces intento no hacer ejercicios analíticos, ¿no? Yo creo que la idea aquí no sería, de nuevo, abandonar ese tipo de propuestas, sino entender qué te pueden aportar, ¿no? Es decir, no pensemos en un ejercicio como Sí, bueno, bueno o malo o únicamente como una forma de conseguir ciertas adaptaciones a nivel musculares, por ejemplo, ¿no? Con este ejercicio vas a conseguir que tu musculatura consiga X fuerza o que ganes más masa muscular o que ganes más rango de movimiento, ampliar de nuevo, alejar un poco el foco y pensar en otros términos, a nivel del sistema de alarma, del dolor. este ejercicio te va a quitar el miedo. Claro, ese tipo de ejercicios a lo mejor son muy buenos a la hora de, por ejemplo, mejorar la representación neural de una zona afectada, ¿no? Y que ese organismo sienta esa zona como que es más resiliente, ¿no? Que, bueno, no hay problema por exponer esa zona del cuerpo a ciertas cargas o a ciertos movimientos porque ahora está eso más claro, ¿no? A nivel de la corteza somatosensorial, por ejemplo. Es decir, que creo que hay que darle su contexto, ¿no? Siempre hay que contextualizar y siempre, de nuevo, creo que esa es la clave, ¿no? Alejar el foco y no ser tan reduccionista a la hora de explicar las cosas, tanto a la hora de hacer una valoración como a la hora de hacer ciertas propuestas, ¿no? Al final todo te puede servir, pero claro, el por qué es donde está la clave aquí, ¿no? Si tú explicas algo de una manera muy reduccionista, te puede llevar también a ciertos pensamientos o comportamientos que refuercen esa idea la primigenia, dificultad, ¿no? Es decir, oye, pues si vas a hacer un ejercicio analítico y le vas a decir activa el abdomen y le vas a explicar que es que él tiene un problema de estabilidad lumbar y eso genera kinesiofobia y eso genera tal, la has liado, ¿no? Exacto. Es decir, tienes que saber, volvemos a lo mismo, si generas un meneo o si generas un momento de inestabilidad porque le estás explicando una cosa distinta o él piensa que es que este ejercicio es para su no sé qué, pero tú lo que buscas es que pierda el miedo a
a inclinarse, ¿no? Ujú. Pues yo creo que volvemos a lo mismo, aumentas tu capacidad para actuar, su capacidad, digamos, para seguir adquiriendo autonomía y volvemos a lo mismo. Pero sí, tienes toda la razón. Nos encanta demonizar, nos encanta darle un valor muy alto a unas cosas y a otras, y todo parte de que ni siquiera nosotros sabemos el posible significado que podemos llegar a darle para ese cliente, y nos lo planteamos siquiera. ¿Lo usamos o no lo usamos? Pero lo usamos, como dices tú, para generar algo a nivel estructural, mecanicista otra vez y tal. Sí, sí, tienes toda la razón. Sí, un poco también intentar ser coherente, ¿no? Con el mensaje. Si desde el primer momento le estás transmitiendo la complejidad del dolor, ¿no? La cantidad de factores que pueden influir y luego a la hora de diseñar ciertas Pero propuestas vas a ese tipo de mensaje que has Claro, dicho, Sí, 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 sí. le estás mandando un mensaje contradictorio, ¿no? Y aparte de los posibles efectos negativos que ya de por sí puede tener ese mensaje, es que estás tirándote de tierra sobre tu propio tejado, ¿no? Porque al final no es coherente, ¿no? Todo tu argumento, ¿no? El otro día te pongo un ejemplo, no sé si es exactamente válido, pero el otro día me decía un cliente, o una clienta en este caso, que por qué hacía un ejercicio. Y yo le dije que porque le gustaba, ¿no? Es decir, yo qué sé, ni me he planteado en ningún momento que esto pueda servir para algo de tu deporte ni de tu vida. Bueno, de tu vida sí, si te gusta, ¿no? Seguramente te aporte algo beneficioso a tu vida, te genere otro tipo de situación, a ti te gusta, te da seguridad, te da mil cosas ese ejercicio. Claro. Y yo no me planteo nada más, ¿no? Es decir, porque ya sé que eso, el tú disfrutar de algo ya tiene implícito cosas a nivel orgánico, ¿no? O sistémico, si lo queremos decir. Sí, sí, está claro. Sí, sí, en un perfil de dolor, por ejemplo, ese tipo de cuestiones es fundamental. Muchas veces, pues, se ven, ¿no? Ese tipo de propuestas de juegos, ¿no? O retos que quizás no trabajan o no ponen Sí, el no. foco en esa zona donde está el dolor o no. Sí, sí. Pero claro, lo que se busca Sí, son pero otras adaptaciones más sistémicas, ¿no? De aumentar la motivación, la adherencia, el gusto por hacer ese ejercicio, sí, sí. el volver a conectar también con ciertas personas, ¿no? Esa interacción social, Claro. el disfrutar del momento, es decir, que Claro, claro, es clave de hecho es parte muy importante de la valoración, tratar de averiguar con qué cosas disfruta, ¿no? Que nos desviemos un poco de los ejercicios más cerrados, pero bueno, es encontrarle un espacio a cada tipo de ejercicios y una visión más amplia, ¿no? Lo que dices tú, oye, ¿para qué me puede llegar a venir bien este ejercicio que yo no me lo habría planteado? Y bueno, pues a esta persona le gusta, le genera otras cosas, le permite explorar un movimiento que por lo que sea nunca ha hecho, ¿no? Y oye, es un ejercicio en el que le estás diciendo que mueva el meñique así. Más analítico no lo puedes. Bueno, pero explora eso, ¿no? Y busca la manera de mover eso sin mover los demás. Oye, pues ya le puede generar muchas otras cosas. Por ejemplo, simplemente el hecho de explorarse un poco más, ¿no? Y ver qué cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer y qué cosas siente más o qué cosas siente menos. A veces la propia distinción táctil, ¿no? O la discriminación táctil. Bueno, que hay más analítico que eso, ¿no? Pero claro que tiene un espacio, ¿no? Claro. Y tiene un espacio con una persona incluso de rendimiento, aunque no hablemos de un perfil más de dolor. ¿Ve? Explora. Es verdad que las personas de alto rendimiento suelen estar muy bien explorados en general, claro, a lo mejor hay zonas que no, ¿no? sí, sí, sí. O movimientos que no, que han repetido tanto, se han expuesto tanto a cierto tipo de programas motores que otros no los dominan. Y bueno, hay que hacerle mover el meñique. Esa puede ser la conclusión. Exactamente. Hagamos mover el meñique. También puede ser útil, claro. Bueno, yo creo que podemos concluir aquí. por aquí, ¿no? Yo creo que hemos estado un ratito charlando sobre cositas interesantes, valoración y otras cosas también, ¿no? De abordaje activo y demás. Está interesante, está ¿Eh? interesante. Y nada más. ¿Vale? Nada, gracias a todos. Al cajón. Hasta luego.